Hola muchachos, vamos a ver generalidades de la inmunidad adaptativa. Cuando un microorganismo infeccioso logra sobrepasar los mecanismos innatos externos, como por ejemplo la piel, las células residentes del tejido van a ser las primeras células en responder, por ejemplo, células dendríticas, macrófagos, mastocitos, y con ello se va a iniciar la respuesta contra el patógeno que ha logrado introducirse. Posteriormente van a llegar al sitio de infección células que proceden de la circulación y las primeras en llegar son los neutrófilos. Luego van a llegar los monocitos que en el tejido se van a transformar en macrófagos, y si el microorganismo infeccioso persiste a pesar de los esfuerzos que hacen estas células, entonces entrarán en acción los linfocitos y la inmunidad adaptativa. Los linfocitos son las células más importantes del sistema inmunológico. Son las células que definen las características de la inmunidad adaptativa como la diversidad, la especificidad y la memoria. Con esto nos referimos a que los linfocitos poseen una gran cantidad de receptores diferentes que les permiten reconocer una gran cantidad de antígenos. La especificidad tiene que ver con la respuesta particular que ofrece cada clona a cada antígeno e incluso a cada epítope de un antígeno. Y la memoria es la capacidad que tienen las células para recordar un encuentro previo con un antígeno y responder la segunda, la tercera vez o sucesivas veces que se exponen a ese mismo antígeno de una manera amplificada o de una manera más potente. Los linfocitos constituyen del 20 al 40% de los leucocitos. En total, en el cuerpo humano hay 5 por 10 a la 11 linfocitos. Y de este número total de linfocitos, el 2% se encuentran en la sangre, el 10% en la médula ósea, el 15% de ese total de linfocitos se encuentra en los tejidos linfáticos de tipo mucoso, de las vías digestiva, respiratoria, y el 65% restante se encuentra en los órganos linfoides secundarios, sobre todo en los ganglios linfáticos y en el vaso. Cuando un linfocito es virgen, es decir, cuando nunca ha tenido contacto con su antígeno específico, tiene una morfología característica, que es la que ustedes observan aquí. Es una célula que tiene un diámetro de 8 a 10 milímetros y tiene un gran núcleo, como ustedes pueden observarlo, que abarca casi la totalidad de la célula, dejando un pequeño anillo citoplasmático en el cual va a haber algunas mitocondrias, algunos ribosomas y lisosomas, pero ningún organelo especializado visible. Si un linfocito virgen no tiene contacto con el antígeno, suele morir en 1 a 3 meses aproximadamente. Estas células, estos linfocitos vírgenes, son células en estado de reposo, es decir, están en la fase G0 del ciclo celular. Los linfocitos vírgenes vamos a encontrarlos en la sangre y en los órganos linfoides secundarios. Cuando los linfocitos son vírgenes, son indistinguibles entre linfocitos T y linfocitos B. Si ustedes observan una célula en microscopio óptico que tiene esas características que les mencioné, de que tiene un núcleo muy grande y tiene un anillo citoplasmático alrededor de él, un anillo citoplasmático pequeño, no podrán saber si se trata de un linfocito T o de un linfocito B, porque, como les menciono, en morfología son completamente indistinguibles cuando son vírgenes. Pero cuando estos linfocitos, a través de sus receptores de superficie, reconocen antígenos, van a proliferar primero y luego se van a diferenciar en linfocitos efectores. La célula o linfocito efector de la célula B es una célula plasmática, mientras que el linfocito efector de un linfocito T se denomina simplemente linfocito T efector. Las células plasmáticas son productoras de una gran cantidad de anticuerpos. Los linfocitos T efectores no producen anticuerpos, producen
citocinas, diferentes citocinas, y aquí pueden observar la morfología. En el caso de la célula plasmática, esta sí cambia mucho su morfología con relación al linfocito virgen. Si ustedes observan, pues el citoplasma de esta célula es abundante, tiene un retículo endoplásmico bastante desarrollado porque ese es el sitio donde se van a sintetizar los anticuerpos, y recordemos que las células plasmáticas son fábricas, por decirlo de alguna manera, de anticuerpos. También hay un aparato o complejo de Golgi que es perinuclear y que no se tiñe de manera habitual con los colorantes, y por eso es que se observa este halo citoplasmático. Además, en ese aparato de Golgi, ustedes ya saben que los anticuerpos se van a convertir en sus formas finales y se van a empaquetar para su secreción. Estas células plasmáticas se desarrollan en los órganos linfoides y otros sitios donde se llevan a cabo respuestas inmunológicas. Algunas de estas células plasmáticas pueden migrar hacia la médula ósea y desde allá van a secretar anticuerpos durante periodos largos después de la inducción de la respuesta inmunológica, e incluso pueden estar produciendo los anticuerpos después de la eliminación del antígeno. En el caso de los linfocitos T efectores, su morfología no cambia mucho con relación a los linfocitos vírgenes, solamente incrementan un poco su tamaño, ya no van a medir de 8 a 10 milímetros de diámetro, sino que miden de 10 a 12 milímetros. Ahora bien, los linfocitos se generan en la médula ósea a partir de un precursor linfoide. Las células B se quedan en la médula ósea y completan su proceso de maduración, mientras que los linfocitos T salen inmaduros de la médula ósea y se dirigen al timo, en donde completan su proceso de maduración. Ya sabemos que la maduración de un linfocito básicamente consiste en la adquisición de un receptor funcional. Una vez completado el proceso de maduración de los linfocitos B en la médula ósea y de los linfocitos T en el timo, estas células van a salir de estos órganos y van a empezar a circular e intercambiarse entre la sangre, la linfa y los tejidos. Esta capacidad que tienen los linfocitos de recircular o de desplazarse entre la sangre, la linfa y los tejidos es muy importante para generar respuestas inmunológicas. Y además se asegura que los linfocitos van a estar en donde son requeridos. Los linfocitos vírgenes, los linfocitos efectores y los de memoria difieren en sus vías de recirculación. Cada uno tiene una vía de recirculación preferida. Por ejemplo, en los órganos linfoides secundarios, por ejemplo, los ganglios o el vaso, se concentran los antígenos que entran a nuestro organismo a través de la piel, del aparato respiratorio y del aparato digestivo. Bueno, pues los linfocitos vírgenes lo que quieren es reconocer antígeno, entonces migran hacia esos sitios donde los antígenos son concentrados para poder iniciar las respuestas inmunológicas. Si el linfocito virgen reconoce antígeno, pues deja de ser virgen, se transforma en un linfocito efector y ahora su vía de recirculación va a cambiar. Ya no va a querer estar en los órganos linfoides secundarios porque ya cumplió su objetivo, que era reconocer al antígeno. Los linfocitos efectores y los de memoria van a circular por la sangre y luego se van a dirigir a las zonas de entrada de los antígenos y también a las zonas de infección, y ahí es donde van a ser retenidos. Existen diferentes subpoblaciones de linfocitos T y de linfocitos B. El 95% de los linfocitos T son linfocitos T alfa beta. Eso quiere decir que estos linfocitos, sus receptores, sus TCRs, van a tener cadenas alfa beta, por eso se denominan de esa manera. Hay un 5% restante de linfocitos T que poseen cadenas diferentes a las cadenas alfa beta. Ellos, sus TCRs, están constituidos por cadenas gamma delta y es el nombre que reciben. En el caso de los linfocitos B, hay linfocitos B foliculares, hay linfocitos B de zona marginal y hay linfocitos B B1. Aquí la diferencia o la clasificación se hace con base en su localización y con base en su función. Estos están con asterisco porque son los linfocitos T
y B convencionales. ¿Sí? No nos referimos a un linfocito T alfa beta como un linfocito T alfa beta, simplemente decimos linfocito T. En el caso de que sea un linfocito T gamma delta, pues ahí sí se especifica, ¿no? Y se dice linfocito T gamma delta, pero cuando digamos linfocito T, es un hecho que es un linfocito T que tiene en su TCR cadenas alfa beta. No es necesario decir linfocito T alfa beta. Y en el caso de los linfocitos B foliculares o B2, estos son los linfocitos convencionales a los que siempre nos estamos refiriendo. En caso de que nos refiramos a otra subpoblación de linfocitos B, pues vamos a especificar si se trata de un linfocito BB1 o de un linfocito B de zona marginal. Ahora bien, en los linfocitos T hay diferentes subconjuntos. Esta división se realiza con base en su función y con base en ciertos marcadores de superficie que los linfocitos poseen. Tenemos a los linfocitos T CD25 positivos. Positivo denota presencia de ese marcador o de esa molécula en la superficie, conocidos también como linfocitos T reguladores. Y como su nombre lo indica, esos linfocitos T regulan la respuesta inmunológica. Tenemos a los linfocitos T CD8 positivos o citotóxicos. Estas células se encargan de eliminar de manera directa células infectadas. Y tenemos a los linfocitos CD4 positivos o cooperadores, cuya función, como su nombre lo indica, es cooperar o ayudar a otras células. Aquí tenemos a los tres subconjuntos o a las tres subclases de linfocitos T, los reguladores, los citotóxicos y los cooperadores. Cuando los linfocitos cooperadores o TCD4 positivos son vírgenes, que no han tenido contacto con el antígeno, se denominan linfocitos TH0. Una vez que esos linfocitos TCD4 positivos reconocen antígeno, van a proliferar y luego se van a diferenciar a linfocitos efectores. Hay varios tipos de linfocitos TCD4 positivos efectores que se clasifican de acuerdo al tipo de citocinas que producen. Tenemos a los TH1, a los TH2 y a los TH17. Los TH1 se caracterizan porque producen interferón gamma. Los TH2 se caracterizan porque producen interleucina 4, 5, 10 y 13. Mientras que los TH17 se encargan de producir y secretar interleucina 17, 21 y 22. Ahora bien, hablábamos de los receptores de los linfocitos. Ya sabemos que el receptor de los linfocitos B se denomina B-cell receptor, por eso es BCR y este T-cell receptor, receptor de célula T, receptor de célula B. Bueno, pues estos receptores ya sabemos cuál es la estructura del BCR. Es un anticuerpo, solamente que es un anticuerpo que se encuentra unido a la superficie del linfocito B. Ya sabemos que este anticuerpo o este BCR tiene dos cadenas pesadas que se encuentran unidas entre sí a través de un puente disulfuro y que tienen dos cadenas ligeras, cada una de ellas unida a una cadena pesada también a través de enlaces o puentes disulfuro. Los TCR tienen una estructura diferente. Aquí lo que cabe señalar es que estos receptores, tanto el BCR como el TCR, tienen exactamente la misma función. Es decir, reconocen antígeno, pero su estructura es diferente. Ahorita vamos a ver cuál es la estructura del TCR de los linfocitos T. Los anticuerpos ya sabemos que son glicoproteínas de unión a epítopes y estos anticuerpos existen en dos formas. Existen como constituyentes unidos a la membrana de los linfocitos B y también existen como moléculas solubles secretadas por las células plasmáticas. Los linfocitos B y las células plasmáticas producen anticuerpos. Aquí la diferencia va a ser que cuando es un linfocito B el que está produciendo un anticuerpo, pues los genes van a generar una proteína que tiene esta parte intramembranal para que el anticuerpo pueda quedarse unido a la membrana del linfocito B.
cuando es una célula plasmática la que está produciendo a los anticuerpos, pues no tienen esa porción intramembranal y en su lugar tienen una estructura que se llama pieza o tallo de cola. Esa es la diferencia básicamente. Ahora vamos con la estructura del TCR. Habíamos dicho que el 95% de los linfocitos de los linfocitos T, tiene un TCR con cadenas alfa-beta. Esta es la cadena alfa y esta es la cadena beta. En ambas cadenas vamos a observar una región variable y una región constante. Cada cadena tiene dos dominios, pues tiene un dominio variable y tiene un dominio constante, de igual manera para la cadena beta. Esos dominios reciben los nombres basados en la región y en la cadena, de tal manera que este es el dominio variable de la cadena alfa y este es el dominio constante de la cadena alfa, lo mismo para la cadena beta. El sitio de unión para el antígeno está formado por los dominios variables de la cadena alfa y el dominio variable de la cadena beta. El 5% de los linfocitos T restantes tiene cadenas gamma y cadenas delta. Son los linfocitos T, gamma, delta. De igual manera, esas cadenas polipeptídicas tienen una región variable y tienen una región constante, tienen dos dominios cada una de ellas y reciben el nombre que ya mencionamos, el variable de la cadena gamma, el dominio constante de la cadena gamma, el variable de la delta y el constante de la delta. De igual manera, el sitio de unión para el antígeno va a estar formado por los dominios variables de cada una de esas cadenas. Los receptores, es decir, el BCR y el TCR, se encuentran formando un complejo con otras moléculas que van a llevar a cabo la transducción de señales hasta el núcleo del linfocito B o T para que esas células después del reconocimiento antigénico se activen, que proliferen y que se diferencien. Bueno, en el caso del BCR, este está haciendo un complejo con CD79. CD79 es una proteína transmembranal, como ustedes pueden observarlo, que forma un complejo con el BCR. Esto va a generar una señal después de que el BCR reconozca al antígeno. CD79 está compuesta por dos cadenas diferentes, como pueden observarla. Una de ellas se denomina CD79 alfa y la otra CD79 beta. Antes estas cadenas se llamaban IG alfa e IG beta, ¿no? Y tiene un par de moléculas CD79. En el caso, bueno, antes de que me pase al complejo TCR, pueden observar que ambas cadenas CD79 contienen un motivo de activación del inmunoreceptor basado en tirosina, es decir, tienen un ITAM en sus colas intracelulares, el cual van a usar para transmitir o transducir una señal en el linfocito B de forma similar a la traducción de la señal generada por el CD3 en los linfocitos T. Entonces, el complejo BCR está formado por el anticuerpo y por la molécula CD79. En el caso de los linfocitos T, bueno, pues está el TCR, que en este caso está conformado por cadenas alfa-beta, y hay un CD3. El CD3 está formado por 4 cadenas polipeptídicas, 2 de ellas son epsilon. Hay una cadena gamma, una cadena delta. Ojo que esto es diferente a las cadenas gamma y delta del TCR, ¿no? Esto es otra cosa. Entonces el CD3, que son las moléculas que acompañan al TCR para la traducción de señales y que forman un complejo con él. Pero bueno, coincide que algunas de estas cadenas se llaman gamma y se llaman delta y también tiene 2 cadenas Z. Este es el C3
que forma un complejo con el TCR. Ahora bien, aquí tenemos la estructura de un anticuerpo y tenemos la estructura del TCR. Ustedes pueden observar que la molécula de anticuerpo tiene dos fragmentos Fab y tiene una porción FC. Ya saben que los fragmentos Fab son los que unen al antígeno y como hay dos Fab, entonces hay dos sitios en una molécula de anticuerpo para poder unir al antígeno. Si ustedes observan la estructura del TCR, pueden observar que es muy similar al Fab. Y como solamente hay una estructura de este tipo en el linfocito T, entonces el TCR tiene solamente un sitio para unir antígeno. Esa es una diferencia entre los receptores de los linfocitos T y de los linfocitos B. Ahora bien, otra diferencia entre los dos receptores, es decir, entre el BCR y el TCR, es lo que sucede después de la activación del linfocito. En el caso del linfocito B, ese receptor que en el linfocito B es de superficie, después del reconocimiento antigénico y la activación de la célula y la diferenciación a una célula plasmática, va a ser secretado. En cambio, en los linfocitos T, después del reconocimiento antigénico, este linfocito T, al igual que el B, pues va a proliferar y luego se va a diferenciar en un linfocito T efector, pero el TCR jamás va a ser secretado. El TCR siempre va a estar unido a la superficie o a la membrana del linfocito T, ya sea un linfocito T virgen o sea un linfocito T efector. Entonces, hasta este momento podemos concluir que el receptor, en el caso de los linfocitos T, se denomina TCR, en el caso de los linfocitos B es un BCR, que después de que hay reconocimiento antigénico por parte de los receptores, las células van a diferenciarse en células efectoras. En el caso de los linfocitos T, el nombre que reciben es linfocito T efector, en el caso de los linfocitos B es una célula plasmática. Los linfocitos T efectores producen citocinas, estos no producen anticuerpos, y las células plasmáticas producen una gran cantidad de anticuerpos. Todas las respuestas inmunológicas adaptativas, es decir, todas las respuestas inmunológicas de los linfocitos, se inician con el reconocimiento de los antígenos extraños. Luego se va a producir la activación de los linfocitos específicos para el antígeno, para finalmente terminar con el desarrollo de los mecanismos que eliminan a ese antígeno extraño. Durante la fase de reconocimiento, lo que va a suceder es que el receptor del linfocito se va a unir al antígeno. Durante la activación van a suceder dos fenómenos importantes. El primero de ellos es que las células o la clona de linfocitos específicos se va a expandir, porque recuerden que la definición de clona es un conjunto pequeño de linfocitos que no podrían combatir siendo poquitos al antígeno. Entonces, lo primero que tienen que hacer después de reconocer antígeno es proliferar y luego van a diferenciarse en una célula efectora, pero en esa diferenciación también va a haber transformación a células de memoria. Estas células de memoria van a quedarse en estado de reposo en el organismo para que en sucesivos encuentros con el mismo antígeno respondan de una manera más potente y más rápida, mientras que estas células efectoras van a ser las encargadas de llevar a cabo la tercera fase de la respuesta inmunológica adaptativa, que es la eliminación del antígeno. Aquí lo observamos, pero con imágenes. Tenemos la fase de reconocimiento. Se está llevando a cabo la unión del antígeno con el receptor del linfocito. Luego viene la proliferación de las clonas específicas para ese antígeno. Luego viene la diferenciación a linfocitos T efectores o a células plasmáticas. Y luego viene la fase de eliminación, donde los anticuerpos, las citocinas y los linfocitos T citotóxicos activados van a ser los encargados de llevar a cabo la eliminación antigénica. Vamos con la primera fase. En la primera fase de reconocimiento hay diferencias importantes entre linfocitos B y linfocitos T.
Si ustedes observan esta imagen, se van a percatar que existen diferencias importantes. Los linfocitos B son capaces de reconocer antígenos intactos o nativos, así como entren al organismo, son capaces los linfocitos B de reconocerlos a través de su receptor de superficie y pueden reconocer antígenos de cualquier naturaleza química. Pueden reconocer lípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, etc. Cualquier antígeno. En cambio, los linfocitos T son un poco más exigentes. Los linfocitos T reconocen solamente fragmentos de antígenos y reconocen fragmentos de antígenos proteicos solamente. Es decir, reconocen péptidos antigénicos. Esa necesidad de los linfocitos T de reconocer al antígeno de esa manera hace necesario que una célula amiga, entre comillas, del linfocito T haga ese trabajo. Es decir, esa célula debe introducir al antígeno, debe fragmentarlo, deben esos fragmentos unirse a moléculas del MHC y ese complejo molécula del MHC péptido antigénico debe salir a la superficie de esta célula para que de esa manera el TCR de los linfocitos T pueda reconocer a ese antígeno. Pues aquí concluimos que los linfocitos B y el BCR reconocen antígenos intactos de cualquier naturaleza química, mientras que los linfocitos T solamente son capaces de reconocer fragmentos antigénicos de origen proteico que estén unidos a las moléculas del MHC y que se han mostrado sobre la superficie de una célula presentadora de antígeno. Eso es la primera fase. En la segunda fase, que es la fase de activación, mencioné que suceden dos fenómenos importantes, que el primero de ellos es la proliferación o la amplificación de la clona, y de la clona específica, por supuesto. Y luego viene la diferenciación a célula efectora. Bueno, pues la primera señal para la activación de los linfocitos T y de los linfocitos B vírgenes es precisamente el que su receptor, TCR o BCR, reconozcan al antígeno, ya sea en péptidos unidos a las moléculas del MHC o intactos. Ese es el primer paso, esa es la primera señal, pero no solamente requieren los linfocitos T o B una sola señal. En total requieren 3 señales. ¿Cuáles son las otras 2 señales que nos faltan? Bueno, pues vamos a verlos. Tenemos aquí un linfocito T virgen y tenemos una célula presentadora de antígeno, que en este caso es una célula dendrítica. Tenemos aquí la primera señal, ¿sí? Esta célula dendrítica lo que hizo fue introducir al antígeno, fragmentar a ese antígeno, uno de esos fragmentos se unió a la molécula del MHC y luego ese complejo molécula del MHC péptido antigénico salió a la superficie de la célula presentadora. ¿Para qué? Para que el TCR del linfocito T pudiera reconocer ese péptido antigénico. Primera señal. Segunda señal, debe haber una interacción entre 2 moléculas que se encuentran en la superficie de ambas células. A esas moléculas se les conoce como moléculas coestimuladoras. Y la tercera señal está dada por las citocinas que esta célula presentadora produce, que van a interactuar con los receptores que el linfocito T tiene sobre su superficie, y eso es importante para la activación completa de estas células. ¿Cómo se llaman esas moléculas? Miren, aquí tenemos a la célula dendrítica que durante la inmunidad innata, con sus PRRs, reconoció PAMs, generó primero toda una respuesta inflamatoria, pero eso no fue suficiente. Entonces esa célula dendrítica se va al órgano linfoide para presentarle antígeno a los linfocitos T y echar a andar la respuesta inmunológica adaptativa. Tiene esta célula dendrítica sobre su superficie una molécula del MHC con un péptido antigénico que ya procesó aquí en su interior, y el TCR del linfocito T reconoce esto. Señal número 1. La señal 2 dijimos que eran moléculas
coestimulatorias, que es el CD28 sobre la superficie del linfocito T, va a interactuar con las moléculas CD80 o CD86, conocidas también como B71 o B72, que se encuentran sobre la superficie de la célula presentadora. En este caso es una célula dendrítica porque se trata de un linfocito T virgen. Y las únicas capaces de presentarle antígeno a los vírgenes son las células dendríticas. Bueno, y aquí tenemos la tercera señal, citocinas que produce esta célula presentadora que van a interactuar con los receptores específicos para esas citocinas que tiene el linfocito T, en este caso un linfocito TCD4 virgen. Las dos primeras señales le van a ayudar a este linfocito para llevar a cabo el primer proceso que llevan a cabo las células en su activación, que es la proliferación, y la señal 3, es decir, la señal dada por la citocina, le va a decir a este linfocito, que es un linfocito TCD4, hacia qué tipo de linfocito T cooperador debe diferenciarse, si un TH1 o un TH2, por ejemplo. Ok, entonces aquí tenemos nuevamente a la dendrítica, tenemos la señal 1, tenemos la señal 2 y tenemos la señal 3. Ya quedamos que este linfocito T cooperador, por ser virgen, se llama linfocito TH0. Si la célula dendrítica está produciendo interleucina 12, y esta tiene un receptor para la interleucina 12 y se lleva a cabo la interacción, este linfocito TH0 se va a diferenciar a un linfocito TH1 productor de interferón gamma. En el caso de que esta célula dendrítica esté produciendo una citocina diferente a la interleucina 12, por ejemplo, la interleucina 4, este TH0, en lugar de diferenciarse a un TH1, productor de interferón gamma, se va a diferenciar a un linfocito TH2, que produce citocinas como la interleucina 4, 5, 10, 13, entre otras. Ahora bien, ya tenemos linfocitos T efectores, en este caso los TH1 y los TH2. Cuando esos linfocitos T efectores que ya producen citocinas pueden cooperar con otras células. En este caso, los macrófagos y los linfocitos B. Ambas células, al igual que las dendríticas, son células presentadoras de antígeno profesionales. Estos dos tipos celulares van a poder presentarle antígeno a los linfocitos T, no a los vírgenes, porque las únicas capaces de presentarle antígeno a los vírgenes son las células dendríticas. Estas células, que también son células presentadoras de antígeno profesionales, van a presentarle antígeno a los linfocitos T efectores, que ya están diferenciados. Si ustedes recuerdan, los macrófagos requieren para incrementar su potencial microbicida y activarse interferón gamma. Si recuerdan, la fuente inicial de interferón gamma eran las células NK en aquel proceso de retroalimentación positiva del que les hablé, en el que los macrófagos producían una citocina que activaba las NK para que las NK produjeran interferón gamma y que ese interferón gamma activaba a los macrófagos. Pues aquí ya van a ser los linfocitos TH1 los encargados de producir en mayores cantidades al interferón gamma que activa a los macrófagos. Entonces, el macrófago le presenta al antígeno que introdujo y que degradó y que unió a moléculas del MHC al linfocito TH1 para que el TH1 le dé el interferón que él necesita para incrementar su potencial microbicida. Y en el caso de los linfocitos B, que también pueden introducir antígeno, no por fagocitosis, pero sí por endocitosis, de igual manera lo van a procesar, lo van a unir a moléculas del MHC, los fragmentos resultantes, y se lo van a presentar pero a un linfocito TH2 que le van a dar citocinas necesarias para que este linfocito B complete su proceso de activación, es decir, que se transforme a una célula plasmática productora de anticuerpos. Entonces, aquí en resumen tenemos unas imágenes que nos dicen lo que les acabo de mencionar. Tenemos a la célula dendrítica, ¿sí?, que captura un antígeno con su PRR. Ese antígeno que introdujo lo fragmentó, algunos de esos fragmentos se unieron a moléculas del MHC y luego lo saca a su superficie.
para presentárselos a ¿quién? A un linfocito T virgen. Aquí está la señal coestimulatoria y esto hace que los linfocitos T proliferen primero y luego con las citocinas que las dendríticas les van a dar, van a diferenciarse a linfocitos T efectores. Ya tenemos linfocitos T efectores, entonces otras células como los macrófagos y los linfocitos B van a ser capaces de presentarles el antígeno a estas células para que estas células les ayuden para eliminar al antígeno. Sí, aquí tenemos al macrófago que ya hizo lo propio, introdujo al antígeno, lo procesó, lo unió a moléculas del MHC y ya se lo está presentando. El linfocito T efector le va a dar el interferón a este macrófago para que pueda llevar a cabo la eliminación antigénica. Y en el caso de los linfocitos B, pues a través de su receptor de superficie endocitó a un antígeno, ahí inicia su proceso de activación, más no lo completa hasta que se lo presenta al linfocito T. Hace el trabajo del procesamiento o de degradación del antígeno, se lleva a cabo la unión de los fragmentos a las moléculas del MHC, luego la saca a su superficie, se la presenta al linfocito T y este linfocito T efector le da las citocinas que necesita para poderse transformar en una célula plasmática productora de una gran cantidad de anticuerpos. Ok, entonces vimos el proceso de reconocimiento y activación de linfocitos T. Ahora vamos con el de los linfocitos B, que ya les mencioné un poquito, pero pues bueno, aquí lo vamos a reafirmar. Entonces tenemos a un linfocito B, ¿sí? Aquí tenemos su BCR, su anticuerpo de superficie. Ya sabemos que este BCR es capaz de reconocer antígenos intactos y de cualquier naturaleza química. El linfocito B endocita a este antígeno, lo fragmenta y lo une a moléculas del MHC, que serían estas que están aquí. Este es el fragmento antigénico que está presentando. Aquí la célula o el linfocito B inició su proceso de activación, pero solamente lo va a completar hasta que se lo presente al linfocito T efector. Entonces lleva a cabo la presentación. Aquí está la segunda señal. Sí, la segunda señal, la más conocida, es la de CD40 con CD40 ligando. Aquí no es CD28 y CD80, CD86. Son otro tipo de moléculas coestimulatorias las involucradas, que les repito, es CD40 con CD40 ligando. Y aquí tenemos la tercera señal, que sería la de las citocinas que el linfocito T efector le va a proporcionar y que van a interactuar con el receptor que este linfocito B posee sobre su superficie. Eso va a hacer que haya una diferenciación de este linfocito B hacia una célula plasmática, también a la célula de memoria, pero ahorita la que nos interesa es la célula plasmática, que va a producir y secretar una gran cantidad de anticuerpos. En esta imagen observamos lo mismo, cuáles son las señales necesarias para la activación de un linfocito B, pero pues en una imagen diferente. Tenemos aquí a la bacteria que va a ser endocitada vía BCR. Ese endosoma se va a fusionar con un lisosoma y el lisosoma va a llevar a cabo la degradación antigénica. Luego esos fragmentos se unen a moléculas del MHC y salen a la superficie del linfocito B que ha iniciado con su proceso de activación. Luego llega el linfocito TH2, reconoce a este péptido antigénico que se le está presentando, se le da la segunda señal, luego la tercera señal para que se lleve a cabo la diferenciación de este linfocito B a células plasmáticas que producen una gran cantidad de anticuerpos y esos anticuerpos a través de la sangre lleguen hasta los sitios de infección para eliminar a esa bacteria. Ahora bien, a ese antígeno que teníamos aquí, que se introduce a la célula y que es fragmentado, etcétera, etcétera, se le llama antígeno timo dependiente, porque es un antígeno que para inducir la producción de anticuerpos por parte de este linfocito B, requiere la participación de los linfocitos T, por eso es timo dependiente. Pero existen otro tipo de antígenos que se denominan timo independientes. Este tipo de antígenos timo independientes no requieren de la participación de los linfocitos T para que estas células B completen su proceso de activación y se transformen en
células plasmáticas productoras de anticuerpos. ¿Qué características tienen los antígenos timo independientes? En primer lugar, son antígenos no proteicos. En este caso, deben ser antígenos proteicos, porque recordemos que los T solamente reconocen fragmentos de proteínas. Bueno, en este caso son antígenos no proteicos que tienen estructuras de repetición, es decir, tienen el mismo epítope repetido muchas veces. Eso lo que va a hacer es que los BCRs del linfocito B se polaricen o se vayan hacia un solo lado de la célula. Y con esto se va a llevar a cabo la interacción de varios receptores que se entrecruzan, la palabra correcta es entrecruzamiento, que se van a unir a esos epítopes repetitivos y eso va a enviarle una señal al núcleo del linfocito B para que se active, prolifere y se diferencie en célula plasmática productora de anticuerpos. Entonces aquí tenemos ausencia de linfocitos T cooperadores, pero eso tiene una repercusión. La respuesta inmunológica va a ser pobre, va a ser deficiente, porque la cantidad de anticuerpos que se produzcan no va a ser tan importante como en el caso de la respuesta en donde participan los linfocitos T en la activación de los Bs. Y además, la única clase de anticuerpo que se va a producir en contra de los antígenos timo independientes es IgM. Tampoco hay generación de memoria inmunológica en contra de estos antígenos timo independientes. Bueno, pero es otra forma de activación de los linfocitos B. Pueden activarse los linfocitos B por antígenos timo dependientes, donde hay participación de linfocitos T, hay producción de todas las clases de inmunoglobulinas que se requieren, hay generación de memoria inmunológica y esos antígenos timo dependientes son de origen proteico y ahí hay participación de linfocitos T y el linfocito B funciona como una célula presentadora de antígeno. En este caso de los antígenos timo independientes, pues no son antígenos proteicos, ¿no? Son antígenos que tienen estructuras repetidas y pues el resultado es, les insisto, que no hay generación de una memoria inmunológica, que la cantidad de anticuerpos que se producen no es tan importante y que la única clase de anticuerpos que se produce es la clase IgM. Aquí tenemos nuevamente las tres fases de la respuesta inmunológica adaptativa. Las dos primeras fases, es decir, el reconocimiento del antígeno y la activación de los linfocitos se lleva a cabo en órganos linfoides secundarios como los ganglios o el vaso, mientras que la fase efectora, que es la que vamos a ver a continuación, que es donde se lleva a cabo la eliminación del antígeno, no se lleva a cabo en los órganos linfoides secundarios, sino en los sitios de infección, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los efectores finales? Los efectores finales en la respuesta humoral, es decir, en la respuesta donde hay participación de linfocitos B son los anticuerpos, mientras que los efectores finales en la inmunidad celular pues son los linfocitos de CD8 activados o efectores e indirectamente participan las citocinas que producen los linfocitos T cooperadores en la eliminación, porque esas citocinas pues van a ayudar a otras células. En este caso, van a ayudar a los macrófagos porque estos producen interferón gamma y en este otro caso van a ayudar a la diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas productoras de anticuerpos, ya que las citocinas que producen les ayudan para ese fin a los linfocitos B. ¿Cómo le hacen los anticuerpos para eliminar a los microorganismos? Ya dijimos que son los efectores finales en la inmunidad humoral. Bueno, pues los anticuerpos son capaces de neutralizar a los microorganismos patógenos, así como a las toxinas que producen, es decir, se unen y evitan un daño. Evitan, por ejemplo, que este microorganismo invada a las células o bien evita el daño nocivo que pueden causar algunas toxinas al unirse a ellas. Los anticuerpos también pueden incrementar la capacidad fagocítica de los macrófagos, de los neutrófilos, etcétera, cuando están unidos
al antígeno. Es decir, los anticuerpos también opsonizan y aumentan o potencian la fagocitosis de los microorganismos patógenos. También los anticuerpos pueden promover la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos que llevan a cabo las células NK y otras células, no solamente las NK llevan a cabo la ADCC, los eosinófilos, por ejemplo, los neutrófilos, entre otras células, son capaces de llevar a cabo la ADCC. También los anticuerpos, cuando se unen al antígeno, pueden activar al complemento por la vía clásica, y cuando el complemento se activa, se puede eliminar al antígeno por inflamación, por opsonización o por lisis directa de los microorganismos patógenos. En todos estos casos, los anticuerpos y la inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa con el que el organismo cuenta para eliminar patógenos de tipo extracelular. Cuando los patógenos se encuentran al interior de las células, infectando células, pues los anticuerpos son incapaces de meterse a la célula para eliminar al antígeno, ¿no? Ahí son los linfocitos T los encargados de eliminar a esos microorganismos de tipo intracelular. Esos microorganismos intracelulares pueden estar infectando cualquier célula del organismo. Si la célula que está infectada es un linfocito B, pues ya sabemos que va a hacer todo lo necesario para presentarle ese antígeno a un linfocito T cooperador, específicamente a un linfocito T cooperador de tipo TH2. En el caso de que sea un macrófago el que está infectado con un patógeno, va a presentarle el antígeno a un linfocito de tipo cooperador, específicamente a un TH1, para que le dé el interferón que requiere para incrementar su potencial microbicida. Si cualquier otra célula del organismo, por el hecho de ser nucleada, se infecta con un virus, esa célula le va a presentar el antígeno a un linfocito T citotóxico. Cuando una célula se infecta con un virus, esa célula, su destino es morirse. Entonces procesa el antígeno y lo presenta unido a moléculas del MHC clase 1. Estos presentan en el contexto del MHC clase 2. Y se lo presenta a un citotóxico, y el citotóxico lo que va a hacer es que va a matar a la célula infectada. De esa manera se erradican los reservorios de infección, se eliminan a las células infectadas. Ahora lo que vamos a ver es qué otro tipo de células de la inmunidad innata tienen participación en la inmunidad adaptativa. La principal función de la inmunidad adaptativa es eliminar al antígeno, potenciando los mecanismos que participan en la inmunidad innata. Es decir, las células protagonistas en la inmunidad adaptativa son los linfocitos T y los linfocitos B, pero no son las únicas células que participan. En la inmunidad adaptativa participan todas las células y todos los mecanismos que están presentes en la inmunidad innata, solamente que son potenciados por los productos de los linfocitos, es decir, las citocinas y los anticuerpos. Ya habíamos mencionado que los mastocitos, que este es un mastocito, pueden en la inmunidad innata participar promoviendo la inflamación. Además de eso, en la inmunidad adaptativa, los mastocitos van a tener un rol importante, principalmente contra los parásitos helmintos. Estas células sobre su superficie poseen un receptor de altísima afinidad para la IgE. Ese receptor es el Fc-epsilon-R1, que es este que está aquí, constituido por 4 cadenas polipeptídicas, 2 gamma, una beta y una alfa. La cadena alfa tiene 2 dominios, que es a donde va a ir unida la porción Fc de la IgE. Entonces, cuando un individuo está infectado con un helminto, produce anticuerpos de la clase IgE, y luego esos anticuerpos IgE, así como un imán, va a actuar el Fc-epsilon-R1,
va a atraer a esa IgE para que se pose sobre estos dos dominios de la cadena alfa y ahí se va a quedar unido. Se dice que ese mastocito ya se encuentra sensibilizado porque tiene pegado sobre su superficie a una molécula de IgE. Entonces, este mastocito sensibilizado va a ir a interactuar con un helminto. Aquí tenemos al helminto. Esta IgE es específica para algunos antígenos de este helminto, estamos de acuerdo, porque por él se produjo, entonces es específica. Entonces el mastocito va a llegar con este anticuerpo que tiene pegado a través de sus porciones FC, tiene sus Fab libres y van a interactuar con algunos antígenos del helminto. Se van a activar los mastocitos y van a lanzar todos esos gránulos que tienen mediadores químicos preformados y eso va a dañar el tegumento de los parásitos eliminándolos. Este es un mecanismo importante de defensa de los mastocitos en contra de los parásitos helmintos. Y ese es el mismo mecanismo que se observa en las alergias. Cuando un individuo es alérgico, por ejemplo, al polen, vamos a suponer que tenemos dos individuos. Un individuo que no es alérgico al polen y un individuo que es alérgico al polen. Cuando ambos individuos se exponen al polen, pues el individuo normal que no es alérgico va a producir anticuerpos contra el polen de la clase IgM. Pero el individuo que es alérgico cuando se exponga al polen no va a producir anticuerpos de la clase IgM, sino que va a producir anticuerpos de la clase IgG y en una cantidad exagerada, 1000 veces más IgE que la que produciría un individuo que no es alérgico. Entonces, imagínense la cantidad de mastocitos que van a estar sensibilizados. Pues el polen es un material, al igual que los demás alérgenos, que son abundantes en la naturaleza. Entonces, ese individuo alérgico que tiene ya sus mastocitos sensibilizados con la IgE, pues se va a volver a exponer al polen. Ese polen, que sería este que está aquí, va a ir a interactuar con los Fab del anticuerpo que está unido al receptor de alta afinidad sobre el mastocito. Va a provocar su activación y va a generar la liberación de una gran cantidad de mediadores químicos con histamina, con otras enzimas, y eso va a provocar los síntomas clínicos en los individuos con alergia. Este individuo va a empezar a estornudar, va a empezar a tener escurrimiento nasal, los ojos enrojecidos, le van a llorar, etcétera, etcétera. Bueno, vimos cuál es la función de un mastocito cuando ya hay un anticuerpo de por medio, cuando ya estamos hablando de inmunidad adaptativa. Ahora, los macrófagos. Ya sabemos que la principal función de los macrófagos en la inmunidad innata es, entre otras, la fagocitosis. En la inmunidad adaptativa, el papel de los macrófagos es funcionar como células presentadoras de antígeno y le presentan el antígeno a los linfocitos T efectores o activados. Esa sería una de sus funciones. Y la otra función sería fagocitar antígenos opsonizados, es decir, antígenos que estén unidos a un anticuerpo. Recordemos que con esto la fagocitosis se ve potenciada. Las células dendríticas, pues las células dendríticas ya habíamos visto que son un puente muy importante entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Ya sabemos que estas células dendríticas que se encuentran, por ejemplo, en la dermis, se llaman células de Langerhans. Sabemos que son células que se produjeron en la médula ósea. Sabemos que están inmaduras aquí en el tejido y sabemos que su principal función es la captura de los antígenos y promover la inflamación. Cuando el antígeno persiste, no puede ser eliminado por la inmunidad innata, esta célula dendrítica tiene la capacidad de desprenderse del tejido, de alcanzar un vaso linfático y de llegar al ganglio, en este caso, un órgano linfoide secundario. Bueno, pues
una vez que la célula se encuentra en el órgano linfoide secundario, es una célula que ya está madura, ya inició su proceso de activación de maduración, perdón, desde el momento en el que se desprendió, se introdujo al vaso linfático, para que cuando llegue acá ya esté completamente madura, ya procesó o degradó al antígeno, ya lo unió a moléculas del MHC y se dirige al sitio en donde se concentran los linfocitos T vírgenes para presentarle el antígeno. Le da todas las señales que necesita para que el linfocito T virgen se active. Estas células ya son células maduras, ¿sí? Ya cambiaron su estado de madurez. Acá eran inmaduras, acá son maduras. Acá se encargaban de la captura del antígeno, aquí se encargan de la presentación del antígeno. Aquí se llamaban células de Langerhans o pueden ser células dendríticas intersticiales. Y acá su nombre también cambia. Ahora son células dendríticas interdigitantes o simplemente células dendríticas. Entonces aquí tenemos una tablita que nos resume muy bien las diferencias entre las células dendríticas inmaduras y las maduras. Podemos observar en la imagen cuál es su función y acá también podemos observar cuál es su función. ¿Dónde se ubican las células dendríticas inmaduras? En los tejidos periféricos, por ejemplo, ahí en los epitelios. Donde se ubican las células dendríticas maduras en los órganos linfoides secundarios como el ganglio, el vaso, el MALT, el BALT, etc. ¿Cuál es o qué tanta capacidad tienen las células dendríticas inmaduras para interiorizar o para introducir antígeno? Pues es una capacidad muy alta. En las células dendríticas, cuando ya están maduras, esa capacidad baja porque ya no es su función la captura de antígenos. ¿Qué capacidad para procesar antígeno tienen? Bueno, las inmaduras, esa capacidad es alta. Es su trabajo después de interiorizar al antígeno, sigue procesarlo. La capacidad en las células, cuando ya están maduras, esa capacidad de procesamiento ya no es tan alta porque estas ya cumplieron con el trabajo. Capacidad para presentar antígeno, estas no tienen capacidad para presentar antígeno. Cuando las células dendríticas están maduras y están en los órganos linfoides, ya con los linfocitos T vírgenes, esa capacidad es muy alta y esa capacidad de presentación de antígeno tiene que ver con tener moléculas del MHC y los coestimuladores necesarios para que los linfocitos T vírgenes se activen. Entonces, si estas células inmaduras no es esa su función, sino que solamente es captar el antígeno y procesarlo, pues la expresión de estas moléculas no es muy alta. Cuando las células ya están maduras y ya tienen al complejo MHC péptido antigénico en su superficie, la expresión de las moléculas coestimuladoras obviamente va a aumentar y los coestimuladores también, porque tienen que darle esa segunda señal a los linfocitos T vírgenes para que puedan activarse. Entonces aquí tenemos cuál es el papel de las células dendríticas durante la inmunidad en general. Durante la inmunidad innata, la función es la captura del antígeno y el procesamiento de él. Ahora, estas células dendríticas durante la inmunidad innata producen ciertas citocinas que promueven la inflamación, pero luego su función cambia y son células presentadoras de antígeno para los linfocitos T vírgenes. Dependiendo del tipo de citocinas que esta célula dendrítica le proporcione como tercera señal al linfocito TH0, es el tipo de linfocito al que se va a diferenciar. Ya habíamos mencionado que si hay interleucina 12, es decir, si esta célula dendrítica le da como tercera señal al linfocito TH0 interleucina 12, este se va a convertir en un linfocito TH1 que produce interferón. Si le da la célula dendrítica interleucina 4 a este linfocito TH0, entonces se va a transformar en un linfocito TH2 que produce interleucina 4, 5, 10 y 13. Pero si la célula dendrítica le proporciona TGF-beta, que es el factor de crecimiento transformante beta, junto con interleucina 6, entonces va a haber diferenciación de un linfocito TH0 a uno TH17. Entonces, de esta manera, la inmunidad innata influye en la inmunidad
adaptativa. Si ustedes recuerdan cuando vimos inmunidad innata, generalidades de inmunidad innata, dijimos que la inmunidad innata, además de estimular a la adaptativa, influye en su naturaleza para que sea más efectiva contra el patógeno o el antígeno de que se trate. Entonces la célula dendrítica que ya se enfrentó al antígeno ya sabe cuáles son las armas con las que se debe atacar a ese antígeno, pero pues ella no las tiene, entonces le indica al linfocito TH0 hacia qué tipo de linfocito debe diferenciarse a través de las citocinas para que sea más eficiente la eliminación antigénica. Entonces tenemos diferentes tipos de células dendríticas, ya las habíamos visto, las células de Langerhans que participan en la inmunidad innata, que se encuentran en piel, cuya función ya sabemos que es la captura de los antígenos. Tenemos a las intersticiales que se encuentran pues en los intersticios de todos los órganos, también participan en la inmunidad innata. Cuando estas células llegan a los ganglios y ya su función es la presentación de antígeno, cambian de nombre, entonces son las células dendríticas interdigitantes, estas ya tendrían participación en la inmunidad adaptativa, no en la innata. Teníamos a las células dendríticas plasmacitoides que derivan de un progenitor linfoide y que a diferencia de estas no tienen la misma función. La función de estas es más bien la producción de los interferones tipo 1, que son importante defensa contra virus, pero también tienen participación en la inmunidad innata. Hay un nuevo tipo de célula dendrítica que no habíamos recordado, que tiene participación en la inmunidad adaptativa, que son las células dendríticas foliculares. Estas tienen participación, les repito, en la inmunidad adaptativa. Estas células dendríticas foliculares que participan de manera importante en la inmunidad adaptativa son células que pues tienen proyecciones membranarias o membranales que se encuentran entremezcladas en los centros germinales de los ganglios linfáticos, en los folículos de los ganglios linfáticos, el vaso y otros tejidos linfáticos de las mucosas. Estas células dendríticas foliculares no derivan de precursores de la médula ósea ni se relacionan con las células dendríticas que presentan antígeno a los linfocitos T, no tienen nada que ver. Estas células dendríticas foliculares lo que hacen es atrapar antígenos que forman complejos con los anticuerpos o productos del complemento, porque ellas tienen receptores, ¿sí? Tienen receptores para la porción FC de los anticuerpos o tienen receptores para fragmentos de complemento, entonces van a atrapar aquellos antígenos que estén unidos, por ejemplo, a un anticuerpo, porque ellas tienen receptores para él. Y entonces van a mostrar estos antígenos en su superficie para el reconocimiento por los linfocitos B. Esto es muy importante para la selección de aquellos linfocitos B activados cuyos receptores para el antígeno se unen a los antígenos mostrados con más afinidad. Esto lo van a ver con el doctor Giovanni, pero es importante que vayan recordando el papel que cumplen las células dendríticas foliculares. Se llaman foliculares porque se encuentran en los folículos, ya sea del ganglio, del vaso, que son las zonas de linfocitos B. Ahí se encuentran estas células dendríticas foliculares. Y a diferencia de lo que sucede con las que habíamos visto, con los otros tipos de células dendríticas convencionales que habíamos visto, estas no van a derivar de precursores que están en la médula ósea y su función no es capturar al antígeno, sí es mostrarlo o presentarlo, pero para eso no necesitan introducirlo ni degradarlo. La forma en la que lo presentan es capturando antígeno unido a fragmentos de complemento o a anticuerpos, ya que en su superficie ellas tienen receptores para la porción FC de los anticuerpos o para esos fragmentos de complemento. Otro mecanismo que involucra células de la
inmunidad innata es la ADCC. Y ya habíamos visto esta imagen en clases pasadas, donde vimos que las células NK y otras células, les insisto, no solamente las NK llevan a cabo la ADCC, son células que en su superficie tienen receptores que reconocen los fragmentos FC de anticuerpos que se encuentran unidos a algunas células o algunos antígenos, y cuando estas células llegan y reconocen a ese anticuerpo, lanzan sus gránulos y gracias a esos gránulos es que el antígeno o las células anormales de nuestro organismo son eliminadas. Y por último, el complemento que participa en la inmunidad innata, activándose por la vía alternativa o por la vía de las lectinas, también tiene participación en la inmunidad adaptativa, activándose a través de la vía clásica. Para que esta vía clásica se active, se requiere la presencia de un complejo antígeno-anticuerpo. Y les repito que cuando el complemento se activa por la vía clásica y por las otras dos vías, pues va a haber eliminación antigénica mediada por opsonización, por inflamación o lisis directa de los microorganismos.